Ha pasado un año desde el lanzamiento del tráiler 1 de GTA 6, el cual, en gran parte, puso fin a la pregunta de los jugadores sobre si el videojuego realmente existía, entregando detalles oficiales como los protagonistas y el lugar donde se desarrollará la trama. Sin embargo, aunque muchos creyeron que el lanzamiento del tráiler sería un punto de inflexión para conocer nueva información del juego a corto plazo, podemos decir en diciembre de 2024 que esto no ha sido así, al momento de subido este video. En medio de todas las dudas que se están sembrando respecto al futuro Tráiler 2, en el video del día de hoy haré una recapitulación de información acorde a detalles visualizados por los jugadores en el último año, respecto tanto a la portada, lo exhibido en el tráiler y algunas cuestiones de las filtraciones que nos llevarán a explicar cómo será el modo historia de GTA 6. Un aviso de descargo antes de comenzar es que si no te interesa spoilearte sobre el videojuego en temas de mecánicas, te recomiendo ver el video sobre la historia detrás del desarrollo del nuevo GTA. Sin mucho más, el día de hoy analizaremos cómo sería el modo historia del nuevo Grand Theft Auto. Tras ese descargo en el inicio, vamos a empezar a desmenuzar de forma ordenada algunas cuestiones relacionadas con el contexto histórico que tomará el videojuego, los protagonistas y la propia ciudad. Tal como se reveló durante las filtraciones en 2022 y con el tráiler 1, los protagonistas del videojuego serán Jason y Lucia, quienes mantienen una relación sentimental acorde a lo que podemos ver sobre el final del tráiler 1, con ambos comprometiéndose a permanecer juntos pase lo que pase. Aunque Rockstar no ha confirmado de manera oficial que el cómplice masculino se llame Jason, las filtraciones pudieron dar un indicio sobre el nombre de este personaje. Gracias a la portada del videojuego podemos saber que Jason es el más alto de la relación, con una altura aproximada de 1.80 metros, mientras que Lucia podría llegar a medir 1.60. Entrando en la narrativa del juego, los jugadores han podido descubrir que el tráiler nos cuenta un prólogo acerca de la llegada de Lucia a la prisión que vemos en el inicio. Teniendo en cuenta esta premisa, se nos presenta a los protagonistas como dos ladrones que roban varios lugares en muchos condados diferentes de Leonida. El dúo, como se supo con información de diversos periodistas especializados, parece estar inspirado en los criminales estadounidenses de la vida real Bonnie y Clyde. Con esto en mente, se nos exhibe a Leonida como una ciudad tomada por el desorden y el caos, con bandas que incluyen a motociclistas o pandillas y clubes nocturnos que llevan la fiesta por todo el condado. En medio de todos estos grupos, el dúo de Jason y Lucia llevará a cabo sus métodos de subsistir en la ciudad a través de diferentes contactos que presentaremos un poco más adelante. A raíz de todos estos actos ilegales que el dúo comete, Lucia cae en prisión debido a un acontecimiento no revelado, pero que parece ser el punto de inflexión entre el prólogo y la historia central. En simples términos, deberíamos esperar algo similar a GTA V y Red Dead Redemption 2 en cuanto a narrativa, contando el origen de los protagonistas y posteriormente iniciando la trama central. Continuando con lo anterior, Lucia acaba siendo detenida y cumpliendo su tiempo en un complejo penitenciario en el estado de Leonida durante la década del 2020. En el momento de su encarcelamiento, Stephanie fue asignada como su trabajadora social correccional, por lo que será a través de ella que posiblemente conozcamos la historia de origen de Lucia y su cómplice. Aunque el tráiler no revela qué sucede luego de esta encarcelación, el póster del videojuego muestra que Lucia cuenta con una tobillera electrónica, lo que nos da a entender que posiblemente acabe saliendo de prisión tarde o temprano, sin conocerse los medios ni las formas hasta el momento. Con esto en mente, se puede decir que comenzaría la historia central de GTA 6. Como comenté previamente, para la siguiente parte del video vamos a utilizar el material filtrado y recopilado por varios usuarios de la comunidad del GTA Forums, quienes han podido dar más claridad sobre lo que debemos esperar en el modo historia, modo libre o single player. En un principio sabemos el contexto histórico del juego, dado que en las filtraciones se pudo ver una mención a Jay Norris, quien fue asesinado en GTA V. Para GTA 6, algunos NPC mencionan que pudo haber descargado su conciencia antes de morir para vendérsela a los chinos. Esto indica que los acontecimientos de GTA 6 ocurren posteriormente a los de GTA V. Por otra parte, los analistas de las filtraciones han podido dar con algunos personajes secundarios que, de alguna manera, cumplirán un rol importante para conectar a los protagonistas con diversos contactos. Entre estos encontramos a Bobby, quien presenta a Jason y Lucia a Dre, otro personaje que está relacionado con la música. Dre interactúa con Jason y menciona que está entrando al negocio de la música, buscando un estudio y artistas para trabajar con él. Entre los que trabajan para Dre encontramos a Sam y Tit, personajes secundarios que estarán involucrados en discusiones dentro de un club nocturno. Otros contactos que tendremos en el juego incluirán a Shab y Billy, aunque los detalles sobre ellos son escasos. También se han mencionado otros personajes como Satch, Kay y Winman, quienes podrían formar parte del entorno o de las misiones principales y secundarias. Como hemos visto, los clubes nocturnos tomarán un rol central en el videojuego, pero la ciudad también presenta a otros grupos antagónicos.
Según las filtraciones, algunas de las pandillas que han podido ser identificadas hasta ahora incluyen a los Sun for Sun, una pandilla haitiana, los Guardia Brothers, otra facción con posibles conexiones importantes en la narrativa, y los Far Right Militia, una organización extremista que podría desempeñar un rol de secta como los Epsilon. Intentando conocer cuáles son las especialidades de cada protagonista, Lucía parece contar con habilidades específicas en el uso de dispositivos tecnológicos, con mecánicas asignadas a su personaje relacionadas con el hacking, mientras que Jason tendría habilidades enfocadas en su nivel de disparo y sigilo, con un sistema similar al de Red Dead Redemption 2 con el tiempo ralentizándose. Adicionalmente, las mecánicas de disparo en el juego se han llevado a un nuevo nivel, buscando mejorar las funcionalidades vistas en Red Dead Redemption 2, tales como cambiar de lado para disparar o una mayor libertad al disparar desde un vehículo. Nuevamente, como en GTA V, los protagonistas podrán cambiar rápidamente entre Jason y Lucía. Jason y Lucía pueden compartir consumibles, armas y otros objetos específicos que estén disponibles en el juego. Además, habría variaciones físicas en los personajes, tales como el crecimiento del cabello, peso y musculatura, sugiriendo que podríamos estar ante un sistema de personalización profundo similar al de GTA San Andreas o Red Dead Redemption 2. En el tema de los interiores, se pudo saber que habrá un aproximado de 157 interiores explorables, incluyendo gasolineras, restaurantes, supermercados, clubes nocturnos, apartamentos y más. También habrá una gran variedad de animales en el juego, tales como caimanes vistos en el tráiler, mapaches, ardillas, serpientes y diferentes tipos de aves. No se ha profundizado sobre la fauna marina, por lo que es una de las pocas incógnitas que quedan en torno a los animales que veremos en GTA 6. El juego dará un énfasis mucho mayor al tema de las redes sociales, expandiéndose con parodias de marcas como WhatsApp y TikTok, además de Live Invader que regresará de GTA 5. Nuevas marcas y publicidades en la ciudad revelan nombres como Snapdick, Ecola, Sprung y otras que simplemente han recibido una mejora estética. GTA 6 implementará mejoras en torno al nivel de búsqueda de los policías. El sistema de 5 estrellas regresa, pero ahora incluirá una barra que muestra el tiempo hasta que la policía llegue al lugar del crimen o robo. Incluso, similar a Red Dead Redemption 2, los NPC también podrán reportarte y dar información del vehículo que manejas. Para evitar ser identificado, las máscaras y disfraces serán elementos clave. Adaptándonos a los tiempos modernos, los crímenes podrán ser detectados por cámaras de seguridad, lo que podría dar un mayor sentido de libre acción a aquellas zonas no custodiadas para cometer hechos ilegales sin recibir cargos. Entre las nuevas mecánicas de juego, en el modo libre tendremos una mayor interacción con los NPC. Podremos amenazarlos, robarles y tomar de rehén, con múltiples opciones de diálogo. Además, habilidades secundarias como dejar y recoger objetos de forma natural también estarán presentes. Otra mecánica conocida de Red Dead Redemption 2 que hace su regreso es la posibilidad de cargar cuerpos y realizar reanimaciones tras recibir golpes fuertes. Sin embargo, aún no se tiene información sobre el nivel de profundidad que esta función tendrá en GTA 6. En el apartado de vehículos y robos, robar autos será más complejo. Esto se debe a que algunos vehículos tendrán sistemas de seguridad avanzados como inmovilizadores y herramientas específicas necesarias para desbloquearlos. El nivel de dificultad dependerá en parte de la gama del vehículo que se esté robando y del protagonista que lo haga, ya que es posible que Lucía tenga mayor facilidad en este aspecto. Aún no se ha detallado cuál de los dos protagonistas tendrá mayores habilidades de manejo. Sin embargo, sabemos por varios clips filtrados que habrá un mayor nivel de detalle en torno a los accidentes y daños en los vehículos. La clásica rueda de armas regresa, pero esta vez con una mejora para clasificar las armas de manera más ordenada, no solo por estilo, sino también por categorías como armas principales, secundarias, consumibles y herramientas. En este sentido, el arsenal que podremos llevar durante la partida será limitado, permitiendo elegir solo un arma por cada categoría, lo que evitará el efecto poco realista de tener todas las armas posibles disponibles mágicamente. El uso de múltiples armas podría limitarse a misiones específicas como robos importantes. Entre las nuevas actividades que se presentarán en GTA 6 podremos encontrar la pesca, carreras, eventos aleatorios y misiones de robo en múltiples ubicaciones. Los robos serán más dinámicos, con NPC reaccionando de formas variadas según la situación. Incluso todo indica que podrán existir negocios y propiedades comprables para el lavado de dinero. Finalmente, entre los pocos coleccionables y actividades secundarias en GTA 6 que han sido descubiertos con los clips filtrados, se nos indica que los mismos estarán relacionados con piezas de automóviles, a la espera de saberse si habrá más objetos en el mapa que desbloqueen otras actividades. En conclusión, este es un análisis aproximado de las características que deberíamos ver relacionadas con el modo historia o modo un jugador. Todo esto proviene del material proporcionado por los usuarios tras el análisis del tráiler y las filtraciones de 2022, las cuales en gran parte son responsables de que el juego no haya sido revelado debidamente. Quizás esta información puede calmar un poco la sed de los jugadores sobre novedades del juego,
o por el contrario generar mayores expectativas de cara a la presentación formal de estas funciones. ¿Crees que alguna de estas funciones podría ser eliminada durante el desarrollo del juego? Déjame tu opinión en la caja de comentarios respecto a GTA 6 y si el modo historia tomará un rol serio similar a entregas pasadas. Sin más que decirles, espero que les haya gustado el video y los invito a explorar el contenido del canal mientras esperamos el tráiler 2 de GTA 6. Ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.